La verdad es que es un tema del que no se suele hablar mucho en los congresos de lobo. De hecho, yo no suelo hablar mucho de este tema. Es la primera vez que lo voy a hacer. Pero teniendo en cuenta que estamos en la Facultad de Veterinaria, que hay alumnos de veterinaria, muchos veterinarios, y que en alguna parte de sus vidas pues probablemente vayan a tener un contacto, una relación laboral, van a trabajar en alguna clínica veterinaria, trabajar con perros como pacientes, pues creo que puede ser un tema interesante para comprender algunos aspectos, cuál es el origen de muchos de los comportamientos que tienen los perros. En un principio se pensaba que... ¿Me oís bien todos por todas partes? Sí. Vale. En un principio se pensaba que las razas de perros provenían de distintas especies de cánidos. Había unas que provenían de los lobos, decían, pues Conrad Lorenz decía que eran los perros esquimales, los de trineo eran los que provenían del lobo, y el resto de razas de perros provenían de los chacales. Sin embargo, los estudios genéticos han demostrado que no es así, que todos los perros provienen del lobo, son lobos domesticados. Y todos los perros me refiero a todos los perros. Ese también. Bien. En cuanto al origen del perro, pues dependiendo de los distintos autores, de los distintos trabajos, pues parece que las cifras son un poco variables. Lo que sí que parece que es claro es que el lobo se domesticó hacia el Paleolítico superior, que es cuando los poblados, los hombres, eran cazadores-recolectores. Ese fue el inicio de la domesticación, hace unos 10.000, 14.000 años, aunque hay trabajos que apuntan que fue mucho antes, pero bueno, parece ser que lo más difundido es que fue hace 10.000, 14.000 años. Según el registro arqueológico, todo apunta a que la domesticación definitiva se produjo en Oriente Próximo, aunque pudo iniciar en Europa Central, y estudios más recientes dicen que fue en el sur de China, con lo cual, pues, tampoco... sí, este estudio del sur de China es del 2009 y pues han llegado a la conclusión, a partir del análisis del ADN mitocondrial, que el origen de los perros fue en el sur de China y a partir de un mínimo de 51 hembras fundadoras. Eso fue hace algo menos de 16.300 años. Lo que parece claro es que el proceso de domesticación, para que el lobo se llegara a convertir en perro, tuvieron que darse dos procesos diferentes. El primer proceso es cuando a los poblados de humanos, cazadores-recolectores, se acercaban algunos individuos, algunos lobos, que tenían menos miedo al hombre, y se acercaban pues para aprovecharse de las carroñas, de las cacerías, o incluso para perseguir a los animales heridos y darles muerte. Esto, con el paso del tiempo, estos lobos que estaban cerca de los asentamientos humanos actuarían un poco de centinelas, avisando de la llegada de individuos, de intrusos, tanto de animales como de personas, y gradualmente la selección natural y deriva genética empezó a diferenciar estas poblaciones de las salvajes. Este fue el primer proceso. Pero luego tuvo que producirse un proceso cultural en el que se seleccionaran cachorros y fueran adoptados como mascotas y socializados con humanos. Entonces, inconscientemente, se fueron seleccionando individuos con un menor miedo al hombre, que no tuvieran ese comportamiento de huida, y a la vez esta selección, estos caracteres llevaban asociados otros cambios morfológicos y fisiológicos a través de poligenes que gobiernan procesos y patrones de desarrollo. Para que se produjera esta socialización, hay algunos autores que piensan que una verdadera socialización como la que tiene actualmente el perro con el hombre no se produce si no es como la gente que tiene lobos en cautividad, que los cría y los troquela desde pequeñitos, que con pocos días de edad o con 1 o 2 semanas de edad le dan con biberón, le dan leche a los cachorros. Entonces, si no se llegó a producir eso, hay algunos autores que piensan que realmente no se llegó a producir la domesticación, por lo menos para conseguir animales que tuvieran unos vínculos sociales tan estrechos y tan fuertes como el hombre. Eso no lo piensan todos, hay algunos autores, pero bueno, eso implicaría
que en algún momento determinado, en aquella época, no había biberones, evidentemente, hace 14.000 años. Entonces tuvo que haber un momento en el que mujeres dieran de mamar a los cachorros de los lobos. Entonces esto parecía una idea descabellada, pero realmente hay tribus de Polinesia en las que hay mujeres que sí que dan de mamar a perros y a cerdos que se quedan huérfanos, les dan de mamar. Entonces, pues una idea que en un principio parecía descabellada, pues igual no lo es tanto. Pero bueno, en principio estos son hipótesis que no todo el mundo piensa igual. Lo que está claro es que tuvo que hacer una socialización de esos cachorros o de esos lobos jóvenes con los humanos. Y ahora os voy a poner un ejemplo particular que me llamó mucho la atención de hace unos cuantos años. Un amigo nuestro en la Sierra de la Culebra tuvo una experiencia un tanto curiosa, que a mí me parece muy curiosa. Y es que en los sitios donde iban a dejar pues algunas carroñas en sitios muy específicos para que se las comieran los lobos, vio que había un ejemplar, un cachorro, que tenía muy poco miedo del hombre. Entonces, por curiosidad, quiso probar a ver hasta cuándo podía acercarse, y ahí iba todas las atardeceres, todas las noches y tal. Entonces, no dándole de mamar él al cachorro, evidentemente, porque no podía, pues llegó a establecer un vínculo, una cierta socialización con ese cachorro, y de hecho, pues luego, siendo un lobo adulto y salvaje, pues llegaba hasta incluso a jugar con el lobo este. Entonces me parecía interesante, porque cuando yo lo vi, dije, ostras, pues quizá esto puede ser un primer paso o la domesticación pudo empezar con algo parecido a esto, por simple curiosidad, aproximarse y dar de comer a individuos que tenían menos miedo, y al final pues llevar hasta lo que hoy en día es el lobo. Bien, el rasgo más característico de la domesticación es la retención de caracteres juveniles cuando son adultos. Es decir, al hombre le interesa que los cachorros, cuando sean adultos, los pueda dominar, los pueda controlar, sean poco agresivos. Entonces, todo esto son caracteres juveniles, y al final es lo que se va seleccionando. Esa es la neotenia. Y estos individuos seleccionados presentan menos agresividad y más dependencia de los humanos. Tienen mayor tolerancia hacia el hombre. Lo que se ha visto también es que seleccionando estos rasgos de menor agresividad, de mayor tolerancia hacia el hombre, a su vez se hace más temprana la madurez sexual. Entonces están muy ligados ciertos rasgos o ciertos caracteres morfológicos con fisiológicos. Aquí os voy a hablar un poco de los experimentos de un genetista ruso, de Beliaev, que él vio que en unas granjas de zorros plateados, zorros que los tenían para pieles, para hacer abrigos y tal, pues él vio que había un porcentaje de esa población, que alrededor del 10%, que tenían menos miedo, exhibía menos miedo hacia el hombre. Entonces, pues decidió criar y seleccionar solamente esos individuos con menos miedo, y lo que observó es que después de 20 generaciones, pues tenía, como podéis ver, unos zorritos que se le acercaban, que los podía acariciar, y también observó que estos zorros tenían una distancia entre estros más corta. O sea, seleccionando individuos con menos agresividad, a la vez seleccionaba rasgos fisiológicos, como es el de la temprana madurez sexual y la distancia entre estros. Bueno, como os he dicho, pues probablemente los perros y los lobos son prácticamente lo mismo, pero hay diferencias. Entonces, en cuanto a la fisiología, la mayor parte de las diferencias más importantes en cuanto a lobos y perros respecto a la fisiología tienen relación con la reproducción, en parte por lo que os he comentado antes de la selección de animales con caracteres juveniles de poca agresividad y mayor tolerancia hacia el hombre. La madurez sexual, los lobos, por norma general, alcanzan la madurez sexual a los 22 meses de edad, el segundo año. Se ha visto que en ocasiones, como por ejemplo en Yellowstone, se ha constatado madurez sexual de lobos el primer año de edad, pero no es lo normal, es una situación puntual que sucede en unas condiciones
de una abundancia de alimento, una gran abundancia de alimento, mientras que en el perro la madurez sexual se suele alcanzar el primer año de edad. En cuanto al tiempo entre estros, que ya he comentado antes, las lobas entran en celo una vez al año y los perros pueden entrar o suelen entrar 2 veces al año. Bueno, hay que comentar también que en unos estudios que realizó Luigi Boitani con manadas de perros asilvestrados, vio que el intervalo de tiempo entre estros en esos perros asilvestrados era de 7,3 meses, es decir, era más corto que en el de los lobos. En cuanto al celo, todas las lobas, el celo, hay un ajuste muy importante con el fotoperiodo. Suelen entrar en celo en invierno todas. Mientras que los perros hay una sincronía total, pueden criar en cualquier época del año o entrar en celo. La duración del celo es mayor en los lobos que en los perros. Mientras que, por ejemplo, el proestro en cautividad se ha visto que en los lobos viene a durar unos 15 días. En libertad se ha constatado que el proestro puede durar 45 días, o sea, entre 15 y 45 días, mientras que la duración media para las perras es de 9 días. El estro es cuando las hembras están receptivas, viene a durar en los lobos un término medio de 9-15 días, mientras que en las perras es una media de 7 días. Aquí tengo que comentar que en una población el estro puede durar un mes, en la población, no en cada individuo, pero por ejemplo en la población de lobos de noroccidente ibérico pues puede ser entre 15 de febrero y 15 de marzo. Y eso no quiere decir que todas las lobas entren en celo durante todo ese mes, pero en la población sí que el estro puede durar ese mes. Y luego el diestro, aproximadamente 60 días, 60-62 días. Esto sí que se mantiene igual, tanto en lobos como en perros. Otra cosa que podía comentar, pero no son diferencias, pero es que hembras tanto de lobos como de perros que entran entran en diestro pero no se quedan preñadas, pueden padecer una pseudogestación. Esto ocurre también en los lobos. Y de hecho, las hembras pseudogestantes pueden tener leche en las mamas. Ahora bien, se suponía que esto permitiría estas hembras pseudogestantes que dieran de mamar en caso de que otras lobas murieran, dieran de mamar a los cachorros. Pero se ha visto, parece ser que esta leche no es funcional y que los casos que se han constatado de lobas que han dado de mamar a cachorros de otra loba eran porque habían estado preñadas previamente, no era caso de pseudogestación. Luego, en el celo en machos también hay diferencias. Mientras que los lobos macho entran en celo en sincronía con las hembras en invierno una vez al año, los perros machos prácticamente están en celo todo el año. De hecho, en este estudio que os indico aquí, pues se midieron varios parámetros biológicos, como son el nivel de testosterona y el peso testicular y del epidídimo de lobos macho y de perros macho, y se vio que mientras que en los lobos alcanzaba un valor máximo en los meses de invierno, en los perros eran valores altos de estos 3 parámetros durante todo el año. En cuanto a la organización social, también hay diferencias evidentes entre lobos y perros. En cuanto a la unidad social, como os ha comentado antes Emilio, los lobos viven en manadas y estas manadas son unidades familiares. Básicamente la estructura básica de una manada es un lobo, una loba y sus hijos, sus descendientes de varios años. A veces puede producirse la incorporación de algún individuo no emparentado genéticamente, pero no dejan de ser casos puntuales. Lo normal es que sea una unidad familiar, padre, madre y los hijos descendientes de varios años. Lo que se ha visto, claro, los perros, nosotros tenemos perros como mascotas y no tienen una estructura social porque vive el perro con la persona solamente, ¿no? Pero en casos en los que se forman grupos de perros asilvestrados o perros vagabundos, lo que se ha visto es que no es una estructura social igual. Son como grupos de perros y perras que se juntan sin parentesco, sin relación de parentesco y no forman una unidad familiar no son una unidad familiar como las manadas de los lobos.
¿Veis? Aquí unidad familiar, los lobos y los perros no. Luego, en cuanto a la reproducción, si partimos de la base de que una manada de lobos es una pareja con sus crías, solamente se reproduce la pareja alfa, o sea, es decir, la pareja dominante, los padres. Mientras que en los perros, todas las hembras todas las hembras crían y se forman distintas parejas. En los lobos hay una supresión psicológica de la reproducción en el resto de las hembras. Cuando las hembras entran en celo, si no dispersan o no se van, hay una supresión psicológica. En un principio también se pensaba que esta supresión podía ser una supresión fisiológica, pero lo que se ha visto es que en condiciones de cautividad, distintas hembras en época fértil ovulaban aunque no se reproducían, y cuando las condiciones de los recintos cambiaban, por ejemplo por muerte o porque se retiraban a la hembra reproductora, una de esas otras hembras ocupaba su lugar. Entonces lo que se ha visto es que la supresión es realmente psicológica y no fisiológica. En las manadas de lobos, todos los individuos participan, cooperan en el cuidado de los cachorros, mientras que en los perros no sucede así. Cada perra cuida de sus cachorros, pero no se produce este cuidado cooperativo. Entonces, realmente, con la domesticación, lo que hace el hombre es hacerse cargo, cuidar esos cachorros. Entonces ya ese rasgo, ese comportamiento del cuidado cooperativo desaparece porque no tiene sentido en los perros. Bueno, antes de entrar a esto, dicho esto, lo que podría pensarse es que cuando se forma un grupo de perros salvajes, al criar todas las hembras y criar 2 veces al año, pues sacaran muchos más cachorros adelante que una manada de lobos. Pero se ha visto que no es así. Realmente el éxito reproductivo de las manadas de lobos es mayor. ¿Por qué? Porque al no haber sincronía con el fotoperiodo, muchas de las camadas de los perros se producen en circunstancias climatológicas muy adversas, y al no haber ese cuidado cooperativo, pues al final sacan, por término medio, la productividad de esos grupos de perros es menor que en las manadas de lobos. En cuanto a la estructura social, bueno, antes os ha hecho algunos apuntes Emilio de la jerarquía que existe en las manadas de lobos. Bien, aquí me gustaría comentar una cosa, y es que todos los estudios que se realizaron en los años 60 hasta hace bien poco, la mayor parte de esos estudios se realizaban con individuos en cautividad. Estos individuos vivían en unas condiciones artificiales, es decir, pues la gente tenía lobos, pues ponía 4 o 5 lobos en un recinto, y esos lobos se comportaban de una forma. Entonces se establecía una jerarquía y había muchos conflictos sociales entre esos individuos. Realmente, en estado salvaje, si se producen esos conflictos, algún individuo se va de la manada, y entonces realmente el número de conflictos al año no es el mismo que sucede en cautividad. Pero bueno, sí que es cierto que hay una jerarquía y que los padres son los dominantes respecto a los descendientes de distintos años. Eso en los lobos. En los perros, esta jerarquía se ha relajado como consecuencia de que se ha perdido esa estructura social, y un rasgo muy característico de los lobos, que es la agresión ritualizada, es una serie de pautas, de señales visuales, exhibe una serie de comportamientos que lo que hacen es inhibir la agresividad de los individuos dominantes. Entonces no llega la sangre al río, por decirlo de alguna forma. Esto es una agresión ritualizada que está muy marcada y muy definida en los lobos. Sin embargo, en los perros, esta agresión ritualizada se ha relajado mucho, porque realmente el hombre interviene en los conflictos. Cuando se produce un conflicto entre distintos perros, el hombre interviene tanto en el conflicto, antes del conflicto, posteriormente al conflicto. Entonces esto provoca que se relajen estas pautas de comportamiento y desaparezcan en los perros. Os voy a poner un fragmento de 1 minuto de un vídeo grabado en cautividad en Cañada Real, en Madrid, un poco para que veáis. Supongo que todos habréis visto imágenes de estas, pero bueno, como estamos hablando de esto, pues siempre entretiene más ver 1 minuto de vídeo que escucharme a mí. Entonces, os voy a poner este vídeo. Aquí se ve claramente esta agresión ritualizada que os comentaba. ¿Lo veis bien o se apagan más luces? ¿Eso qué quiere decir? Bueno.
Veis aquí al fondo, a la izquierda, hay 3 machos. El macho dominante y otros 2 machos que son subordinados. Entonces, realmente los subordinados, exhibiendo esos comportamientos estereotipados de subordinación, inhiben la agresividad del macho dominante. Si no fuera por esta agresión ritualizada, pues probablemente esto acabaría pues, con una pelea muy intensa o probablemente, a lo mejor, con la muerte de uno de los individuos. Fijaros en las señales visuales que os voy a comentar ahora, la comunicación visual. Los lobos tienen un repertorio de señales visuales para transmitir información del estado en el que se encuentran, un repertorio muy amplio de señales visuales, y la expresión facial de los lobos transmite mucha información, y en los perros no transmite exactamente la misma información, esa expresión facial. Y en cuanto a las señales visuales, lo que quiero comentaros aquí en esta charla es que la diferencia más importante entre lobos y perros es que mientras que en los lobos esas señales que indican dominancia las exhiben generalmente los individuos dominantes, en los perros las exhiben prácticamente todos los perros, porque todos en cierta manera se sienten dominantes. Y en cuanto al marcaje territorial, las señales visuales las más destacadas son la postura que hacen los individuos al orinar. Eso es una señal visual del estatus social del individuo dentro de la manada. Hay 4 posturas que son las más importantes, que son, todo el mundo habrá visto a los perros, los machos, levantando la pata para orinar. Pues esa es una postura, y eso es una señal visual de dominancia, levantar la pata para orinar. Los machos lo hacen erguidos y las hembras en cuclillas, pero también levantan un poco la pata. Y eso, el objetivo de eso es dejar la señal, aparte de ser una señal visual, que los otros individuos de la manada saben y entienden que esos individuos son dominantes, también levantando la pata dejan la señal a la mayor altura posible. Entonces, un posible rival, un intruso, pues se da cuenta un poco del tamaño del individuo por la altura a la que deposita esa señal. Y luego también otra señal importante es de marcaje territorial, es la emisión cuando hacen rascaduras. No sé si habéis visto a los perros que después de orinar pues rascan el suelo. Eso es una señal, funciona como señal visual. Si tú ves a un perro haciendo eso, sabes que es dominante. Luego, si ves las marcas en el suelo, también. Y luego también como señales olorosas, porque dejan sustancias que tienen las glándulas interdigitales. Y por último, bueno, en cuanto a las señales visuales, también se ha visto que se ha hecho un estudio para ver estas señales, este repertorio de señales visuales que exhiben los lobos, la que las pierden los perros, pero qué porcentaje, o sea, qué señales retienen los perros y si todos los perros retienen las mismas señales. Lo que se ha visto en este estudio, se ha comparado las señales visuales de lobos con 10 razas de perros y se ha visto que los perros que físicamente se parecían más a los lobos retenían muchas más señales visuales que las razas de perros que se parecían menos. Con lo cual, estos autores sugieren que rasgos físicos del fenotipo están estrechamente ligados a rasgos comportamentales como son la emisión de señales visuales. Bueno, os he comentado antes del marcaje oloroso. Bueno, aquí ya os he dicho lo de las señales visuales relacionadas con el marcaje oloroso, pero aquí lo que quería comentar es que no todas las veces que los perros o los lobos hacen sus necesidades, orinan o defecan, están emitiendo señales olorosas. Realmente, la gente que estudia estos comportamientos o este marcaje oloroso, pues si previamente hay una inspección olfativa del terreno, o si estas señales se depositan en sitios conspicuos, en cruces de caminos, en sitios más evidentes, se consideran señales olorosas, mientras que cuando el animal va y hace sus necesidades, pues lo consideran
una simple micción o excreción. Y también, al igual que en las señales visuales, en las manadas de lobos, este marcaje oloroso lo realizan básicamente la pareja dominante, la pareja alfa, mientras que los perros, todos los perros marcan el territorio en su condición de individuos dominantes. Habréis visto, es el que tenga perros, pues que si tiene perros machos, que si te descuidas hasta marca la pata de la mesa, ¿no? Todos. Os voy a poner otro pequeño vídeo para seguir con esta forma amena. Ay, no, voy para atrás. A ver. Bien, aquí vamos a observar algunas señales visuales de dominancia y subordinación y marcaje territorial. Son los mismos lobos de antes. Este es un individuo subordinado, entonces llevar la cola entre las piernas, las orejas hacia atrás, esa postura del cuerpo, esa es típica de un individuo subordinado, que ya raramente la observamos en muchas razas de perros. Y este es el individuo dominante. Aquí había un trozo de comida, entonces, como el joven quería acercarse a la comida, pues si no se acerca así, raramente le dejaría el otro acercarse. Detrás hay un bulldog, que no tiene nada que ver con esta película, pero bueno, salió en el vídeo, yo no pude hacer nada por evitarlo. ¿Veis? Aquí la marca olorosa del macho dominante y luego las rascaduras. Esto en los lobos básicamente lo realizan solamente los individuos dominantes, los padres, la pareja alfa. Mientras que todos los perros, todo el que tenga perros, pues ha podido ver que todos los perros hacen esos comportamientos. En cuanto a la comunicación acústica, el repertorio vocal de una especie es el número de señales o de tipos definidos de señales que emite esa especie. Entonces, los lobos y los perros tienen el mismo repertorio en cuanto al número de señales. Básicamente, se pueden agrupar las señales acústicas que emiten los lobos en 4 grandes tipos. Los aullidos, por un lado, los ladridos, los gruñidos y los gemidos quejidos, que son vocalizaciones pues, afiliativas de tipo armónico. Entonces, en cuanto al número de señales que exhiben tanto lobos como perros, el número es el mismo, no hay diferencia. Lo que sí que hay diferencias es en la frecuencia en la que emiten esas señales. Y fundamentalmente en 2 tipos de vocalizaciones. Por un lado los aullidos y por otro lado los ladridos. En cuanto a los aullidos, los lobos por norma general aúllan más que los perros. Estos aullidos, tener en cuenta que los... ¿Voy bien de tiempo? ¿Es Eusebio? Sí. No, acabo ya, ¿eh? No, sí. Los aullidos, claro, los lobos viven en estado salvaje, viven libres, viven en grupos que no están siempre juntos, entonces es una señal idónea para transmitir información a larga distancia. Tienen 2 funciones básicas los aullidos. Una es la de evitar que se aproximen lobos de distintas manadas, la de separación entre individuos de distintas manadas, defensa del territorio, y la otra es la de juntarse o reunirse los individuos de la misma manada. Estas son las 2 principales funciones que tienen los aullidos. En los perros, evidentemente, al vivir en nuestra casa con nosotros, pues han perdido esa función. Respecto a perros que viven salvajes o asilvestrados, realmente no he visto ningún estudio que haya sobre vocalizaciones de perros asilvestrados que lleven varias generaciones asilvestrados. Dentro de los aullidos, una vocalización o un tipo de vocalización característico de los lobos es el coro de aullidos. Esto es cuando un individuo de la manada empieza a aullar y el resto de individuos se suman y empiezan a aullar y a emitir otro tipo de vocalizaciones y al final se forma un característico coro de aullidos. No está claro, no está estudiado, si los perros viviendo salvajes, los coros que emiten, si emiten coros, y si no emiten coros, si no emiten o si emiten, si tienen las mismas características que los coros de aullidos, realmente no hay. Pero bueno, lo que sí que hay determinados perros, por ejemplo los perros de trineo, perros esquimales, sí que suelen emitir bastantes coros de aullidos, pero no hay ningún estudio al respecto para ver si hay alguna diferencia entre coros de lobos y de perros. Y ahora, pues como tengo grabaciones de coros de aullidos y siempre pongo una en las charlas, he aprovechado este momento para que la escuchéis y así por lo menos
Esto es un coro de aullidos típico de lobos. Eso no. Eso no. Es un teléfono que por favor apáguenlo. Vamos con el coro de aullidos. Esto ha sido un coro de aullidos. Y desconozco si los perros en estado salvaje emiten coros de aullidos. Otros cánidos sociales sí que los emiten, como chacales o coyotes, pero los perros realmente no hay ningún estudio al respecto. Y el otro tipo de gran clase de vocalización por la que básicamente identificamos a los perros es el ladrido. Entonces, los perros, por norma general, ladran más que los lobos. Entonces, mientras que en los perros básicamente se han seleccionado desde el principio de la domesticación para que ladraran, entonces es un carácter que se ha exagerado para que avisaran al hombre de que llegan otros hombres o incluso otros animales que pudieran ser peligrosos. Eso hace que los perros ladren mucho más de lo que lo hacen las especies de cánidos salvajes. Entonces, por eso es un carácter hipertrofiado. Y luego también lo que sí que se ha visto es que los perros, la variabilidad en cuanto a la estructura acústica de los ladridos es enorme, es muy grande, y emiten ladridos en muchos contextos diferentes. Esto ha llevado a muchos investigadores, bueno, muchos no, 2 o 3, ¿no? Pero bueno, los que están trabajando en esto, a realizar estudios para ver si los ladridos pueden servir como señales referenciales, es decir, hay distintos ladridos con distintos parámetros acústicos en función del contexto en el que se emiten. Y de esta forma servir no solo para la comunicación para la que están seleccionados, entre comillas, los perros, que es comunicarse con el humano, sino también para comunicarse entre los perros y actuar como señales referenciales. En cuanto a los lobos ladran mucho menos. Pero hay 2 tipos de ladridos descritos para los lobos. Uno que actúa como una función de alarma para alertar a otros individuos de la manada o de un peligro o de algo que quieren que el resto de individuos estén pendientes de eso. Y en la literatura científica se llama woof, es un ladrido de alarma, y son cortos y los emiten todos los individuos de la manada, indistintamente si son dominantes o no. Y suenan más o menos no, suena exactamente así. Es una señal muy concreta. ¿Y quieres oírlo otra vez? Creo que tenemos tiempo para escucharlo 20 veces. Vale. Venga. Como curiosidad os puedo decir que yo, que he ido grabando lobos en cautividad por toda España y parte de Portugal también, yo he oído y he grabado estos ladridos, o bien cuando se acerca una persona a un recinto, por ejemplo, cuando me acercaba yo con el pie de micro, que es una pieza metálica, pues los lobos emitían este sonido. Pero también, curiosamente, en Cañada Real, por ejemplo, estos lobos emiten estos ladridos cuando se acerca el cuidador con comida. Entonces es un poco contradictorio porque lo que parece ser que es una señal de alarma, pues ahí claro, lo que quieren es comer, ¿no? Y se acercan, ¿no? Pero quizá esa alarma no se debe entender como un peligro, sino como alertar al resto de los individuos de la manada de que tienen que estar alerta porque algo va a pasar. Vale. Y luego está el ladrido de amenaza, que se ha descrito, pues por ejemplo, cuando
lobos de otras manadas se acercan a un cubil donde están los cachorros en estado salvaje, pues en Norteamérica sí que hay grabaciones y se ha descrito cómo los lobos, o los lobos dominantes sobre todo, ladran. Es un ladrido de amenaza para advertir al otro individuo que está metiéndose en un territorio que no le corresponde. Nosotros aquí, estos últimos años que venimos marcando lobos para hacer estudios como os ha comentado antes Emilio, para ponerles collares a los lobos, cuando en algunas ocasiones, algunos ejemplares, son lobos puros 100%, y si está aquí Raquel lo tiene que confirmar porque ha sido ella la que ha hecho los análisis, han ladrado que si oís los ladridos decís que son perros, pero son ladridos de lobos y son ladridos de amenaza que emiten estos lobos ibéricos salvajes como en una condición de un gran estrés, porque es que yo me acerco y ellos están en una trampa. Entonces, este es el ladrido, y sí que es una cosa curiosa que probablemente muchos de vosotros no hayáis... Bueno, habéis escuchado esto y pensabais que eran perros, pero bueno, es algo así. Os juro que son lobos, ¿eh? Bien. Y ahora sí, para acabar, otra cuestión que me gustaría comentaros es que durante el proceso de domesticación los perros se han seleccionado para tener una serie de habilidades cognitivas sociales y establecer unos vínculos estrechos con el hombre que les permitan comunicarse con los humanos de una forma única. Los perros tienen la habilidad de interpretar el comportamiento de las personas o algunos gestos. Entonces, esta habilidad o estos vínculos que se establecen entre lobos y perros, se han hecho estudios para ver si realmente esto era un carácter que habían adquirido con la domesticación y era un carácter que habían heredado, o sea, no es un carácter debido solamente a la socialización de los cachorros, sino que se había adquirido con el proceso de domesticación, había hecho que hubieran adquirido este carácter que es de interpretar el comportamiento de las personas o de establecer unos vínculos sociales muy estrechos con las personas, y últimamente se está trabajando en ese tipo de habilidades cognitivas sociales. De hecho, os voy a por ejemplo, un ejemplo es un estudio que se ha realizado y se ha visto, se ha comparado cachorros de lobos y cachorros de perros, socializándolos de la misma forma, es decir, a los pocos días quitárselos a la madre y darles de mamar a lobos y a perros. Y luego se han comparado con otros perros que lo que se ha hecho ha sido simplemente dejar que la perra los cuidara, y luego se ha visto qué vínculo social o cómo era ese vínculo con los humanos. Lo que se ha visto es que los perros, independientemente de si han sido socializados como los lobos con biberón o han sido criados por la madre, establecían unos vínculos con su cuidador mucho más fuertes que los lobos, con lo cual pues han sugerido estos autores que este carácter, estos vínculos sociales estrechos, es un carácter que ya se había convertido en un carácter hereditario, genético, y que los lobos no tenían. Ya después de la domesticación los perros tienen esas habilidades. Y con esto, pues yo creo que ya va siendo hora de tomarnos un café, ¿no? Muy bien, muchas gracias Vicente por esta espléndida presentación que nos has hecho esta tarde, y ahora es el momento, es el turno de las preguntas. Que me ha llamado la atención que decías que la agresión en los perros no está ritualizada. A ver, sí, puede quedar muy fuerte. ¿Esto significa que entonces no hay lenguaje corporal entre los perros y que si hay una agresión será definitiva? Porque si no está ritualizada No exactamente, bueno, igual he dicho eso exactamente, pero no. La idea es que la agresión ritualizada en los lobos se ha relajado con el proceso de la domesticación, entonces es mucho más relajada. Difícilmente yo he visto a perros exhibir esas conductas tan estrictas como los lobos que os he mostrado. Y por lo menos ya os he dicho que ese tipo de señales, dependiendo de cuánto se parece la raza de perros al lobo, retienen más o menos caracteres. Yo dudo mucho, bueno, no es que dude, es que se relaja esta agresión ritualizada, en parte porque el hombre interviene en los conflictos.
Entonces, el coste que le supone a un perro no exhibir esas conductas de subordinación tan marcadas como en los lobos es menor que si no durante todos estos miles de años no hubiera estado el hombre interfiriendo. Claro, pero ahí es que yo veo una diferencia, que una cosa son perros que viven en una misma casa, que pueden formar como una manada, a perros que te encuentras en el patio, lo que sea, que ahí no puedes hablar, desde mi punto de vista, ¿eh? Ahí no se puede hablar de jerarquía ni nada, porque no hay establecimiento de rangos sociales ni nada con los perros que te encuentras por la calle. Ya no, si de hecho... Eso es otro encuentro, no como perros que viven en una casa y han formado ahí unos rangos. Sí, no, bueno, realmente esos rangos los han establecido, pero lo que venía a decir yo es que al domesticarse el perro y depender del hombre completamente, todo lo que son estrategias de agresión ritualizada o de jerarquía se relaja. Se relaja y los perros que tienes tú, que tengo yo, pues ellos actúan pues como exhiben las pautas de señales visuales y pautas de comportamiento de individuos dominantes. Porque en general, a ver, si hay 5 millones de perros, a lo mejor las exhiben 4. 5 millones en España, ¿eh? A ver, no es que no haya, es que se relaja mucho. No es tan marcada, claro. Yo aquí quiero destacar las diferencias. Las diferencias son en esa relajación de la estructura social y de la agresión. Sí, hay otra pregunta ahí en el centro. ¿Se me oye? Yo te quería preguntar si en el caso de las manadas de perros asilvestrados se recupera algo de la ecología del comportamiento de los lobos. Lo que se ha visto es, claro, ten en cuenta que tendríamos que tener manadas de perros con muchas generaciones en el campo para saber si realmente se recuperan. Los estudios que hay, realmente lo que vienen a decir es que hay muchos caracteres que no se recuperan ya. Pero también te digo que si a lo mejor hubiera hipotéticamente una zona en la que hubiera manadas de perros durante 200 años, a lo mejor sí, pero como eso es una cosa que no se puede saber, pues, pero en los estudios que se han realizado hay muchos de esos caracteres que no se recuperan. Pero también puede influir eso, que son pocas las generaciones que hay, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta a la izquierda. Mira, me lo estáis poniendo difícil, ¿eh? No, aquí a la izquierda. De todas formas, también quería comentaros un poco, por justificarme también un poco, y es que yo realmente no soy experto en conducta de perros. Yo lo único que quería transmitiros es un poco cómo se comportan los lobos, en qué se pueden diferenciar de los perros, para saber, cuando observamos la fisiología o el comportamiento de los perros, cuál fue su origen, ¿no? O sea, que tampoco... Bueno, siguiente pregunta, por favor. Has dicho antes que el tema de la domesticación se basa mucho en la fase juvenil, en adaptarse a la fase juvenil de la especie, en este caso el lobo. En el tema de los ladridos tengo entendido que también sí, son mucho más propios de la fase de los lobos pequeños. Sí, aunque, a ver, realmente los lobos pequeños... Al igual que otras cosas, como sí, por ejemplo el tema de la gestación más corta, sí, en sí, los sí, perros, incluso la temperatura más corta. Sí que es verdad que se comenta que los ladridos son como un carácter también que han retenido ese carácter juvenil. Pero realmente yo no sé si los perros, los lobos cachorros, ladran más. Lo que sí que está claro es que lo que se retiene es todos los comportamientos o las pautas que son para, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. Cuando incitan al juego o incitan a un comportamiento afectivo, eso se retiene. Y eso a lo mejor es lo que hace que en las vocalizaciones que emiten esos individuos incitando al juego, que no lo llamaría yo ladridos como en el sentido de esos ladridos de amenaza o los ladridos que emiten los perros cuando van a cazar, pero sí que hace que ladren más
Claro, es que hay distintos tipos de ladridos. Entonces, ¿qué ladridos son los que realmente se corresponden con un carácter juvenil de los lobos? Probablemente los ladridos cuando están jugando, se ha exagerado. En los lobos no ladran cuando están jugando, pero sí que pueden emitir algunos tipos de quejidos, o en la literatura inglesa pues se llama yelp, son sonidos que emiten, no son como ladridos, son parecidos. Entonces eso sí que puede ser que se haya seleccionado y que ahora los ladridos de los perros cuando juegan sí que realmente sea un carácter que se haya magnificado. Pero de ahí a que todos los ladridos, los de alarma, sean caracteres juveniles, no lo sé. Pero vamos, sí que tienes razón que se dice eso también. Otra pregunta ahí en el centro. Eu vou fazer a pergunta em português. Tranquilo. No, otro. Se sabe se as áreas ocupadas pelos cães asilvestrados se são semelhantes às do lobo ou se eles são mais dispersantes. Vale. En cuanto al tamaño de manada y a los territorios, hay algunos estudios en los que ven que son muy parecidos a los de los lobos. Sí. Por eso no lo he puesto como diferencia. No, bueno, sí, tienes razón. ¿Quieren hacer otra pregunta aquí al principio de la sala? Es un comentario más que una pregunta. Ignoro los datos más actualizados de la genética del perro, pero en Vilá, en California, hizo un trabajo con perros de todo el mundo que presentó en Sevilla en el año 92, si no recuerdo mal, en el que establecía el origen del perro en unos 100.000 años, con lo cual... 100.000 años. Con lo cual, no sé, quizás hasta el Neandertal iba a cazar acompañado de perros. Sí, lo que pasa es que ese estudio era del año 92 y el que yo te he puesto de China es del año 2009, con técnicas moleculares más avanzadas, y ellos dicen que fue hace unos 16.300 años. Entonces yo supongo que conforme vaya evolucionando las técnicas moleculares, pues a lo mejor, igual no lo sabemos nunca, ¿no? Pero bueno, lo que parece que hay más consenso es que sea... pues eso, sobre el Paleolítico superior, hace unos 10.000, 14.000 años, que si dices 15.000 tampoco pasa nada, ¿no? Pero... Bien, hay tiempo para una última pregunta. Ahí a la derecha. Hola. Quería dar una opinión personal sobre respecto a los comentarios que se ha estado hablando de dominancia del comportamiento, tanto de lo del perro como del lobo. Hay una línea que da una explicación al comportamiento de dominancia que está hablando de los comportamientos de calma, de señales de calma entre los rituales de varios ejemplares. Que dan un poco más explicación a los comportamientos que tienen de jerarquía entre la manada. Tanto perros como lobos se identifican esas señales de calma, que sí que es cierto que depende de la morfología que tenga el perro, son más apreciables que en razas que se parecen más al lobo que en otras que por su selección esa morfología incluso les impide poder visualizarse esos comportamientos, esas señales, pero dan una explicación más a lo que es la línea de la explicación de la dominancia, ya que la teoría de la dominancia se vio más en manadas en cautividad que en la libertad, ya que en libertad la dominancia no da lugar, porque una vez que hay una agresión ese individuo se marcharía de la manada. Y realmente la manada existe y se mantiene principalmente, en mi opinión personal, por esas señales de calma, para que luego pues lo que es un líder, que es el macho alfa, mantenga
por su edad o por conocimientos de búsqueda de alimento o simplemente porque le interesa mantenerse con unos individuos a su alrededor para poder cazar. Entonces, bueno, querer comentar eso, que hay otra línea de explicación que no es la dominancia, que explica la agresividad sobre todo, y que, bueno, que está muy aligada a los perros. Sí, Pero sí. que, bueno, Sí, ante esto quería comentar también, gracias por tu comentario, tu declaración, que realmente lo del tema de la dominancia, los perros, la dominancia, la agresividad y todo eso, pues hay distintas líneas o distintos líneas de trabajo, pero yo lo que realmente, a ver, aunque los estudios de los lobos se han realizado en cautividad y realmente todo está magnificado, hay muchos más conflictos, hay mucha más agresividad, realmente no es así, pero lo que está claro, y todo el mundo, bueno, los que hemos visto lobos en libertad lo hemos visto, es que cuando un individuo que se exhiben esas pautas de comportamiento, no que estén todos los días haciéndolas, pero a lo mejor cuando un cachorro, un juvenil, se acerca a la comida y está el adulto, pues se acerca pues exhibiendo subordinación pasiva o algo de ese tipo de cuestiones. Luego, claro, yo lo que quería transmitir es simplemente que las señales visuales de dominancia, por decirlo de alguna forma, de los lobos, las exhiben los perros, casi todos los perros. Entonces ya no quería meterme ni en aspectos, ya os he dicho que no soy ni experto en conducta canina, ni de perro, ni nada, pero es ver un poco cuál puede ser el origen, por qué todos los perros levantan la pata para orinar, todos los machos, o casi todos, por norma general. Pues en las manadas de lobos levantan la pata para orinar los padres, los individuos dominantes, y como la jerarquía social se relaja un poco en el perro, pues todos las exhiben. Entonces simplemente quería transmitir eso, pero evidentemente lo que tú dices, claro, y me consta que hay gente incluso que no le gusta un poco hablar de agresividad y de dominancia con el comportamiento de perros, pero bueno, era para que tuvieras un poco una idea de cuál es el origen de esos comportamientos, sin entrar, no he comentado nada de que sean los perros agresivos por el hecho de ser dominantes, no, simplemente que exhiben esa conducta independientemente, no hay una estructura social tan marcada como los lobos. Gracias por tu aclaración. Muy bien, muchas gracias, Vicente, por tu magnífica exposición.